Maldito libro. Amarás la lectura sobre todas las cosas. Se cumplen 4 años del nacimiento de Maldito Libro y bueno, no hay mejor manera de celebrarlo que estar aquí unos minutitos con Claudia Piñeiro. Su novela Catedrales, publicada por Alfaguara, ha obtenido el premio Best Novel de Valencia y además el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. Pero, por si fuera poco, la serie El Reino, escrita con Marcelo Piñeiro, se encuentra entre las más vistas en Netflix, tanto en Argentina como fuera del país. Añadimos otro dato más. Como no podía ser de otra manera, Claudia Piñeiro es de Bursaco, localidad del partido de Almirante Brown. Buenas noches, Claudia, y muchas gracias por estar aquí en Maldito Libro. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Ahí con frío, ¿eh? Se ve con la bufanda porque estamos grabando. Sí, hoy es un día, estamos muy cerca de la primavera, bueno, estamos en la primavera, ¿no? Pero igual hay días que si llueve y hay viento, parece que el otoño no se termina de ir. De marchar nunca más, ¿no? Bueno, hablábamos de Catedrales, que es... por eso nos reunimos hoy, ¿no? Para hablar de esta novela que trata la historia de una familia argentina de clase media, católica, y la novela, digamos, que muestra a través de distintas voces, ¿no? Como es la de Lía, Alfredo, Carmen, qué ha pasado con Ana, que es una chica que aparece, bueno, el cadáver aparece en un descampado, calcinado, y a partir de distintas voces, el lector tiene que hacer de detective, ¿no? De investigador. ¿Es posible una única verdad o en la novela precisamente lo que se hace es mostrar distintas verdades? Mira, yo decidí hacer una estructura como la que se nota, como la que está en la novela, ¿no? Que es a través de 6 voces y una séptima voz que es la voz del padre, que es como el padre Alfredo el que lleva la investigación adelante y que tiene una carta sobre el final. Por 2 razones. Por un lado, como decís vos, por una cuestión al estilo Rashomon de distintos puntos de vista, distintas personas mirando una misma realidad y viendo cosas diferentes, ¿no? Porque uno hace un recorte de la realidad. La palabra verdad es una palabra que a mí no me gusta nada, porque la verdad es tan poco asible, ¿no? Es como que, ¿cuál es la verdad, no? Porque según de dónde estás mirando, la verdad es una o puede ser otra. Y eso genera muchas discusiones porque uno cree que tiene la verdad y si se pudiera parar en el otro lugar a lo mejor vería las cosas de otro modo. Entonces estos personajes, por un lado, me permitían poner un punto de vista diferente, que cada uno contara desde dónde vio lo que le pasó a Ana, pero además hay una cuestión que no tiene que ver con el punto de vista y con una cuestión de decisión narrativa en cuanto a lo que vos estás planteando, sino a la construcción de los personajes. Yo lo que sentía es que todos estos personajes en algún momento tenían que tomar la voz en primera persona y plantarse como si estuvieran en un escenario frente a todos nosotros y decir, bueno, esto es lo que yo sé. Y al decirnos esto es lo que yo sé, tienen la posibilidad de asumir la gran o pequeña cuota de responsabilidad que tienen sobre lo que le pasó a Ana. Y eso ya no tiene que ver con el punto de vista, sino que tiene que ver con la curva dramática de los personajes. 30 años después, personajes que no tienen mucho que ver con lo que pasó a Ana, cuando se dan cuenta de lo que pasó, se sienten responsables, como puede ser Alfredo, el padre, que dice, si en mi familia hubiéramos podido hablar, si yo hubiera abierto el diálogo de otra manera, si hubiera estado atento, etcétera. Y hay otros que son mucho más responsables de lo que le pasó a Ana y que siguen no asumiendo ni una cuota de responsabilidad. Entonces, esa parte de darle la voz a los personajes tiene que ver más con la construcción del personaje y su curva dramática que con el punto de vista. Y también tiene que ver con la idea del peregrinaje, ¿no? Porque de hecho se plantea que, bueno, Lía se traslada a España, determinada a no regresar a Argentina hasta que se sepa qué ha pasado con su hermana pequeña, ¿no? Ella en un momento determinado dice, no es la religión lo que los lleva a hacer el camino de Santiago. Marchan con el objetivo de llegar a un sitio concreto, de tener una meta, una certeza y probarse que pueden cumplir lo que se propusieron como un desafío. Más adelante dice, yo podría ser uno de esos peregrinos ateos, ¿no? Como si planteara otra, no sé, otra fe posible por encima de la familia, ¿no? De la unión con la familia.
Yo creo que ya desde el título, en la novela, Catedrales, plantea la posibilidad de que cada uno tenga su propia catedral, ¿no? Que su propia catedral es eso que te sostiene. Y eso que te sostiene para algunos puede ser la fe religiosa, de la religión que sea, para otros puede ser su vínculo familiar, para otros puede ser los amigos, para otros puede ser la literatura, para otros puede ser la palabra, para otros puede ser el vínculo con los otros. Cada uno sabrá cómo estar ahí en la cita de Borges, ¿no? Que está en el libro, que cada hombre o mujer construya su propia catedral y cada uno sabe qué es lo que lo sostiene en este mundo, ¿no? Lo que vos decís del peregrinaje y de ponerse objetivos también es de alguna manera una catedral, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, sigo adelante porque quiero llegar a tal lugar, ¿no? Un poco el viaje de Ítaca, ¿no? Que es como que lo que importa es el viaje, ¿no? Pero vos tenés que saber que vas a llegar a un lugar. No, y además el hecho de que de ese llegar a esa meta puede implicar, como comentábamos, separarse, ¿no? Separarse no solo físicamente, sino Sí. en los presupuestos, ¿no? En la educación. Hay en la novela una voluntad de poder poner en crisis o poder mirar con sentido crítico ciertas instituciones muy absolutas, ¿no? En el mundo occidental, del mundo occidental por lo menos, como son las iglesias, las religiones y la familia, ¿no? Entonces, todas esas instituciones pueden funcionar muy bien si uno está cómodo y está bien dentro de ellas, pero cuando no lo está, a veces para salirse de una situación incómoda, no es tan fácil, ¿no? Y por ejemplo, Lía lo que tiene que hacer es irse, atravesar el océano y no volver nunca más, porque probablemente no encontró otra manera de separarse de eso que le hacía mal, que era una familia católica con muchas normas muy estrictas en cuanto a cómo hay que vivir para ser un buen católico, ¿no? Entonces ella a esa edad lo que encontró es irse, para colmo con un hecho traumático como es la muerte de su hermana, que aparece muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío. Entonces todo eso implicó hacer un corte brutal. Hay otros que a lo mejor para poder separarse de lugares que no les hacen bien, tienen otros métodos mucho menos brutales que el de Lía, y hay otros que no se pueden separar nunca, ¿no? Hay personajes que van a quedar siempre dentro de círculos, como dice la cita de Bungay, ¿no? Que giran alrededor de una familia, es un montón de elementos que giran alrededor de algo y algunos se relacionan entre sí. A lo mejor si hay uno de esos elementos, alguna de esas personas que la está pasando muy mal en esos vínculos, a lo mejor no se puede correr, ¿no? Tampoco. Y eso son distintas modalidades frente a esta situación. Los personajes que yo fui contando tienen distintas también modalidades ante esta situación. Mateo, por ejemplo, que es el más joven, le estaba costando poder salir de una situación muy incómoda con sus padres, y su abuelo, como sabe que esto le cuesta mucho y como sabe que va a ser difícil todo lo que tiene por delante, arma toda esta visita a las catedrales para que termine junto a su tía, y de nuevo la familia, ¿no? Bueno, esta familia me hace mal, pero esta otra persona que me conoce toda la vida, que compartimos un montón de cosas de un pasado histórico familiar común, donde es más fácil hablar de ciertas cosas porque ya sabemos de qué estamos hablando, bueno, con esta sí me puedo relacionar y acá sí puede haber un reparo, ¿no? Sí, además comentabas antes, ¿no? que la catedral es lo que te sostiene, ¿no? Es esa base, que incluso puede ser compartida, ¿no? Porque en la novela hay un precioso homenaje a Carver, a lo que es aprender a interpretar, ¿no? Con los ojos del sentimiento, con los ojos también de la intelectualidad. Y como comentabas, ¿no? Mateo es el elemento de enlace, ¿no? ¿De dónde te surge la idea del homenaje de Carver, ¿no? ¿De dónde te empieza a nacer? Bueno, Carver es un autor que a mí me gusta muchísimo. Yo hice, digamos, yo me formé mucho con un autor argentino que se llama Guillermo Sacomano, y él también era fanático de los cuentistas ingleses, de los cuentistas norteamericanos, ¿no? Del estilo de Cheever, Carver, Scott Fitzgerald, ¿no? Bueno, es un tipo de literatura que en Argentina leemos bastante. Y Carver tiene como una precisión para contar escenas que parecen muy cotidianas, muy íntimas, y sin embargo lo que te está contando es tremendo, ¿no? Ese hielo del iceberg que está por debajo, como dice Hemingway. En ese cuento de Catedrales es un cuento de un no vidente que va a cenar a la casa de un matrimonio, que el marido mucho no se lo banca porque es un amigo de la mujer, y quedan finalmente solos en esa cena, y el no vidente le dice, bueno, pero explícame lo que es una catedral, porque yo no sé lo que es la catedral. Y él busca palabras y no encuentra palabras, ¿no? Entonces me parece que esa imagen, ¿no? En una novela,
de alguien que busca palabras pero no encuentra palabras. Me interesaba traerlo a la novela, esa imagen que es de un cuento, ¿no? De alguien que busca palabras para contar algo, no encuentra las palabras, pero entonces dibuja una catedral, llevando la mano uno de otro. Pero lo que hace Carver es encontrar palabras para contarnos ese gesto, que es dibujar juntos una catedral, ¿no? Entonces hay como el mise en abyss, ¿no? Sí. O las cajas que se van abriendo, ¿no? No encuentro las palabras para contar una catedral, pero busco las palabras para contarte, que un no vidente puede entender qué es una catedral si pone la mano sobre la mano de otro y la dibujan juntos, ¿no? Y ese era un gesto que me pareció hermoso para este abuelo y este nieto, que era un estudiante de arquitectura y que me parecía que también tenían que encontrar algo que los uniera vincularmente y casi tocándose, ¿no? Como esto de poner la mano uno sobre el otro, ¿no? A veces las palabras son del orden de lo racional y el tocarte las manos es del orden de lo sensorial, de los sentimientos, y para lo que estaban transitando ellos me parecía que era importante. Sí, porque es una novela llena de sensorialidad. Hablas de los árboles, ¿no? de las santarritas o las bugambillas, ¿no? De esos olores, de esos recuerdos a través de las plantas también, de las pinturas de Ana, ¿no? Porque ella sabía dibujar, pero Lía no. Es una novela llena de violencia y de oscuridad también, pero por otro lado está esa vida que se abre, ¿no? Entre la familia que parecía muerta después de ese asesinato. Sí, y a mí me parece que un personaje que les devuelve de alguna manera todo eso perdido es el personaje de Marcela, que es una amiga de Ana, y que es el personaje que no tiene memoria y a su vez sostiene la memoria, ¿no? Porque ella tiene un problema de un golpe que tuvo en el mismo incidente, el mismo día en que Ana muere, ella tiene un golpe en la cabeza y eso le hace tener un problema con la memoria de corto plazo, entonces ella no puede recordar más cosas a partir del golpe, ¿no? Que es un hecho común, digamos, que hay otras personas que le ha pasado eso, que lo vimos en la película Memento, que está en un libro de Oliver Sacks, que tiene un cuento sobre un marinero que tiene esta dificultad. Bueno, y la amiga de Ana, Marcela, es alguien que está todo el tiempo anotando en la computadora o anotando en libretas y buscando cómo reparar esa pérdida de memoria, porque es absolutamente consciente de que lo importante que es no perder la memoria, mientras que los que están alrededor, como sí la tienen, no tienen esa conciencia, ¿no? De lo importante que es tener memoria. Y me parece que es un homenaje a la memoria y es un homenaje también a la amistad, ¿no? Es como la que verdaderamente estuvo al lado de Ana, la que la acompañó, la que le guardó los secretos, la que no la traicionó jamás, y por eso surge este vínculo entre ella y Alfredo, ¿no? Porque hay como una admiración por esa persona tan amorosa, tan leal, ¿no? Tan humana, de alguna manera. Y también es un homenaje a la escritura, ¿no? Como la palabra puede recuperarnos, incluso mostrar quién somos, ¿no? Totalmente, ella tiene que escribir todo el tiempo porque sabe que lo que no escriba se lo va a olvidar, ¿no? Y nosotros de alguna manera somos eso también, ¿no? Lo que transmitimos, nosotros pasamos, pero lo que queda es lo que está escrito para los que vienen. Entonces hay algo ahí de ir construyendo esa catedral, ¿no? Entre todos, eso que nos vamos pasando. Esa religión no religión que es la literatura, por suerte es una religión no religión, ¿no? Pero digo, ese conjunto de relatos que nos transmitimos a unos a otros y que si no estamos, otros toman el puente y siguen transmitiendo hacia adelante, ¿no? La novela se publica en Argentina en septiembre del 2020. En abril. Perdón, sí, en abril. He debido yo coger yo mal el dato, ¿no? Sí, abril o marzo, sí. Sí, poner mal el dato ahí. Bueno, la fe interviene, hemos comentado, a nivel personal, a nivel social, la familia como microcosmos, y cuando sale esta novela, ¿no? En ese año 2020 en el que se está luchando por los derechos de la mujer para conseguir el aborto libre y gratuito, también la novela es una especie de pulso, ¿no? a los sectores más conservadores, a la propia Iglesia, y también te sitúa en un plano no solo detrás de la novela, sino que tú también adoptas un plano activo en esa ley, ¿no? Para que saliera adelante. ¿Cómo fueron esos meses de la recepción de la novela por un lado, pero también de esta ley que sale adelante?
Mira, yo la novela la escribí mientras la ley todavía no salía adelante, pero había una lucha muy, muy presente, ¿no? Que es el año 2018, yo la había empezado a escribir, creo que por ahí, ¿no? Por el año 2018, eh, que en realidad la ley había sido aprobada en diputados, pero no en senadores, y que yo digamos, no es que escribí la novela de ninguna manera por lo que estaba pasando, pero sí es imposible que no te afecte lo que está pasando. El tema del aborto está presente desde mi primer novela, que es del 2005, está Ujú. también en Elena Sabe del 2007, en Tuya del 2005, en Elena Sabe del 2007, en Los cuentos de quien no del 2011. Digamos, la no maternidad está en una suerte pequeña, el deseo de no ser madre. Entonces es un tema que a mí me obsesiona como muchos otros temas que tienen que ver con el mundo, con el lugar que la mujer ocupa en el mundo y el que no nos dejan ocupar muchas veces, ¿no? Y cuando empecé a escribir esta novela dije, ay, se me aparecía todo el tiempo el tema dentro de la novela, decía, va a parecer que es por una cuestión de que está en el ambiente, cuando en realidad yo lo tengo en casi todos mis trabajos, y trataba de dejarlo afuera, pero era imposible, porque en esta novela era como Mm. imposible que no estuviera, entonces asumí que es algo genuino, que es algo que está en todo lo que escribo. Lo que sí hay, todo el recorrido que hay sobre la iglesia sí tuvo más que ver también con algunas impresiones del momento en que estuvimos con los grupos feministas en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, yendo a ver a diputados y senadores que tenían que votar esta ley y que recibíamos por respuesta, no, sí, yo estoy de acuerdo que es un hecho muy importante para las mujeres, para la salud pública, pero si cuando vuelvo a mi provincia el obispo me reta, o cuando vuelvo a mi provincia voy a misa con mis hijos, el cura me nombra en el púlpito y mi hijo le da vergüenza, no puedo votar porque tengo un tanto por ciento de electores que son evangelistas y ya me dijeron que no me van a votar si voto la ley de aborto. Entonces, las mujeres nos empezamos a sentir como la moneda de cambio de negociaciones políticas que no se estaban preocupando por nosotras, sino porque cómo cambiaban figuritas de alguna manera, ¿no? Mm. Creo que de ahí viene también esto de ver cómo la religión se mete tanto en la vida privada de las personas, ¿no? Por supuesto que cada uno tiene derecho de tener la religión que quiera y seguir las reglas de su religión con la estrictez o no estrictez que cada uno quiera seguirlas, pero en un país somos muchas personas que somos de distintas religiones o de ninguna, como es mi caso, que yo no soy de ninguna religión, y entonces cuando en un estado te quieren imponer determinadas leyes basadas en un punto de vista religioso, y eso no está bien, ¿no? No, y además que también es un tema que a ti siempre te ha interesado, que es la hipocresía, ¿no? En las viudas de los jueves se ve y está muy vinculado, ¿no? También en catedrales, ¿no? Las ideas religiosas con las apariencias, ¿no? Entonces, bueno, era inevitable, ¿no? En un año así tan convulso que saliera por todos los poros, ¿no? Ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. No, y yo te corregí el mes, no porque fuera importante, porque no tenía ninguna importancia, pero pensé que lo ibas a relacionar también con el hecho de la pandemia, ¿no? Porque, digamos, yo lo escribí durante el momento de tanta convulsión. Después, a principios de marzo, en la Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció que iba a mandar él mismo la ley de aborto, con lo cual todas estábamos muy felices porque si un presidente manda una ley tiene más posibilidades de que salga. Sí. Pero justo ahí empezó la pandemia, entonces durante todo ese tiempo fuimos muy respetuosas de no insistir, porque también es una ley que se gana en la calle. En la Argentina hay como mucha tradición de ir a pelear las cosas a la calle, y nosotros sabíamos que con nosotras en la calle la ley iba a salir, y sin nosotras en la calle nos daba un poco más de temor. Entonces esperamos a que llegara un momento más propicio, que fue más cerca de fin de año, para volver a insistir sobre el tema, y ahí se trató la ley y pudimos ir a acompañar las deliberaciones, etcétera, y por fin se aprobó, ¿no? A lo largo de esa escritura realizarías algún tipo de investigación, como es frecuente en todas tus obras, ¿no? Que te empapas. De hecho, al final siempre pones, bueno, muchas gracias a todas las personas que han colaborado y, bueno, pues te has metido en mundos que ya hemos comentado antes para las viudas de los jueves, tomando datos de la realidad o una suerte pequeña. Esa investigación que realizaste para catedrales también está de cierta manera vinculada con El Reino, con esta serie de Netflix que has escrito con Marcelo Piñeiro. Lo digo por esa cita, ¿no?, inicial de Emmanuel Carrère, ¿no?, que dice algo así: me pregunto si querer creerlo tan intensamente no es la prueba de que ya no creemos que pertenece a su obra El Reino.
No, es que su obra El Reino estuvo muy presente cuando escribíamos con Marcelo El Reino, eh, y estuvo muy presente porque habla de esos primeros cristianos que se van juntando, ¿no? Cómo son esos primeros cristianos. Hay muchas reflexiones que le hacen en la novela que para nosotros fue muy interesante. No tomé tantas cosas perdón, para la serie, no tomé tantas cosas para la novela, pero yo estaba escribiendo las dos cosas juntas, entonces es muy difícil eliminar y decir justamente la cita de Catedrales está tomada de ese Sí. libro, que yo en realidad estaba leyendo más para la serie que para el libro, que para la novela, ¿no? Pero es un texto muy interesante para nosotros para reflexionar sobre eso. Igual Emmanuel Carrer, viste que tiene como idas y vueltas, ¿no? En esa novela tiene una posición con respecto a la fe y capaz que dentro de 2 o 3 novelas va a tener otra porque es como que se permite muchas veces revisar sus propias creencias, lo cual no está mal, ¿no? Pero quiero decir, él va ahora, viste que ahora está con el tema del yoga y demás, y bueno, es como que a mí me interesó, en particular esta del Reino, a mí me gusta mucho Carrer, me gustan mucho Vidas Ajenas, El Adversario, muchos libros de él que no tienen nada que ver con la religión. Y El Reino me interesó mucho por el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Sí, evidentemente. La serie El Reino, para quienes no la hayan visto todavía, plantea una disputa de poder, ¿no? Digamos que asesinan al candidato favorito para la presidencia, ¿no? Para las elecciones, y el pastor que va de segundo lugar, ¿no? El pastor evangelista, pues asume pues la carrera política, ¿no? Es curioso que, aunque has escrito el guión con Marcelo Piñeiro y aunque aparecen actores de renombre y actrices, como es el caso de Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Duplá, el Chino Darín, etc., que todas las críticas se hayan focalizado en ti, ¿no? Las críticas acerca de, bueno, pues que sí, hay manipulación, que estás apuntando directamente a personas o personajes concretos de la de la religión, ¿no? En Argentina. ¿Qué te parece no sé, esa visión, ¿no? Hacia ti, esa manera de señalarte con una diana? Primero, que para mí, para mis compañeras, no es extraño, ¿no? Es un mecanismo absolutamente normal, normal y perverso, ¿no? Normal quiero decir que sucede y perverso, que se ha utilizado en los últimos tiempos para que determinadas mujeres dejemos de hablar, ¿no? El guión del Reino es un guión compartido, lo escribimos 50% cada uno, Marcelo Piñeiro y yo, un varón y yo. Además, como todos se pueden imaginar, un guión no es que yo voy a Netflix y digo, quiero que se haga esto, y entonces ellos me dicen, ¿cómo no? Acá están estos millones de dólares, lo hacemos. O sea, es todo un proceso en el cual tienen que aprobar los guiones, decidir hacer la inversión, etcétera. Los actores, por supuesto, felices con los guiones, etcétera. Pero cuando empiezan estas críticas es como que yo hubiera sido la serpiente que llevé la manzana al paraíso de Netflix y todos comieron de la manzana, pobrecitos, sin enterarse de qué íbamos a hacer. Una cosa así sería la imagen. Es de la manera que se trabaja para hacer intimidación y a través de la intimidación lograr una censura indirecta. Hoy por hoy es difícil pedir una censura, porque ya sabes que si vos pedís una censura de algo, en general las sociedades no toleran que alguien sea censurado y no vas aunque de todos modos después de las primeras cartas hubo un senador que pidió censura de la serie, hubo una legisladora en otra provincia que también, cada tanto hay alguno que pide censura, pero bueno, es como que nace y muere el pedido porque nadie va a aceptar, ay, sí tiene que haber una censura, es una ficción, es una iglesia inventada, no existe el pastor Emilio, no existe la iglesia que inventamos, tampoco existe ese partido político, pero todas las críticas es sobre la iglesia, ¿no? Porque, digamos, es claramente un partido de derecha, más bien de muy derecha, que aprovecha el carisma y, digamos, los seguidores que tiene un pastor evangélico para juntar agendas donde sí tienen puntos en común que tiene que ver con ciertos derechos que no quieren otorgarle a las mujeres o ciertos prejuicios con respecto a la sexualidad y cómo se elige libremente la sexualidad, etcétera. Entonces, todo eso es inventado. Pero cuando se hace el recorte, se ataca a una persona directa porque la forma
de la censura indirecta hoy es esa, es intimidar, disciplinar, decirle cosas muy horribles, cosa que la próxima vez que vaya a escribir piense si tiene ganas de escribir y pasar de nuevo por todo esto, porque yo la pasé muy mal con todo esto que hicieron. O además, si cuando escribo no estaré pensando, ay, pero ¿te parece que pongamos esto? Porque no sé, cosa que si ponemos esto piensan que lo pusimos por todo. Entonces todo eso empieza a generar complicaciones al momento de la libertad creativa, ¿no? O sea, la libertad creativa, esto no es un documental, esto no es una nota periodística, esto es una ficción donde está todo inventado. Independientemente de eso, primero, el reino trata de muchas otras cosas, porque trata del poder, no trata de las iglesias solamente, trata del poder y cómo el poder se junta con lo que le conviene. En este caso es con una iglesia evangélica, pero a lo mejor en España es con ciertos grupos católicos muy ultracatólicos, y en otro lugar puede ser con otro tipo de personas, desde la religión o no, que hacen que se sumen voluntades, ¿no? Pero que hay una vuelta en el mundo en general a ciertos discursos muy conservadores, muy de cortar libertades de las personas, de direccionar la vida de las personas en pos de unos valores que no sabemos de dónde reaparecieron, ¿no? Porque creo que todos nosotros creíamos que habíamos llegado a ciertos consensos. En la Argentina el consenso sobre los crímenes de Estado, la dictadura militar, era un consenso que parecía que no había forma de moverlo, y sin embargo cada tanto ahora aparece alguno que dice, pero no sé, pero no, hay que pensar que también del otro lado, cosas que ya no discutíamos. Ustedes y nosotros con respecto a la libertad sexual, a la homosexualidad, a la no sexualidad, a lo que quieras hacer vos con tu vida, también parecía que era un lugar a donde habíamos llegado a un consenso, y sin embargo ustedes y nosotros vemos no solamente actos de violencia con respecto a eso, sino gente que está en un parlamento y que sale a defender esos actos de violencia, o no sé si defender, pero por lo menos justificarlos, por lo menos no horrorizarse, por lo menos no decir esto no puede ser, ¿no? Entonces todo eso es un movimiento bastante general. En Latinoamérica en particular, desde Trump, ¿no? Ya Trump cuando llega a los Estados Unidos al poder, llega muy de la mano de las iglesias evangélicas, y de ahí en adelante, bueno, Brasil con Bolsonaro, Yáñez en Bolivia entra cuando hace el golpe de Estado, yo creo que ella es católica, no evangélica, pero no importa qué iglesia sea, quiero decir, entra el golpe de Estado con la Biblia, ¿no? Y levanta la Biblia, y Bukele en El Salvador también entra a un autogolpe al Parlamento con los militares y la Biblia. Entonces esta cosa de juntar el poder secular con la Biblia es algo que en la región se ve con bastante frecuencia, y que es preocupante, ¿no? Que es preocupante. Sí, que yo creo que también aquí en España se nota esa oleada de Trump, digamos que se nota un poco solo con algunos partidos que han surgido, y que además... Diríamos, ustedes, España o Europa en general, tienen unas instituciones mucho más consolidadas. Entonces tienen algunos resortes que funcionan mejor que en países tan jóvenes como los nuestros, donde esas instituciones no están tan consolidadas, y entonces estos embates son mucho más peligrosos, ¿no? Sí, pero yo creo que aquí también está siendo bastante peligroso, porque se considera que de todo se puede opinar y hay cuestiones que no son opinables. Los derechos de las personas no son opinables, no puede. Bueno, cambiando totalmente de tercio, pero hablando de la serie, también nos interesa cómo fue, ya nos has comentado un poco acerca de cómo fue la elaboración del guión, pero ¿cómo fue el rodaje? ¿También pudiste intervenir en él, ir o no? ¿O eso ya te pusiste en segundo plano? Mira, yo fui bastante a las grabaciones al principio. Nosotros grabamos en marzo, hasta el 19 en febrero empezamos, hasta el 19 de marzo, que en la Argentina empezó el aislamiento obligatorio y que entonces ya no se pudo grabar, estábamos todos encerrados durante bastantes meses. Entonces, con anterioridad, que se filmaron todas las escenas que transcurren en el primer capítulo, que tienen que ver con el magnicidio, que son escenas que por suerte las habíamos grabado antes, porque si no, como los protocolos nuevos iban a ser muy difíciles de grabar, porque hay mucha gente en esas escenas, y las escenas del templo, eso estaba todo grabado antes, y ahí participé bastante. Fui a las dos locaciones a ver qué es lo que sucedía, más que nada porque me interesa, no porque yo tuviera mucho que hacer, pero una vez que estás ahí, los compañeros te preguntan cosas o te dicen cómo ves esto, qué te parece tal cosa, es como que hay una, a mí me resulta una experiencia extraordinaria ir a ver cómo están haciendo eso que estaba escrito
escrito. Ahora, después cuando volvimos a filmar en septiembre, primero que durante la pandemia nosotros reescribimos gran cantidad de escenas, porque ya sabíamos que cuando se abriera la posibilidad de volver a grabar, iba a ser con protocolos, y con esos protocolos no se iban a poder filmar algunas escenas, entonces cambiamos todo lo que nos pareció que no iba a poder ser grabado de la manera que se había pensado. Y cuando empezaron esas grabaciones, ahí pude ir menos porque justamente los protocolos implican que no puede haber tanta gente dando vueltas. Entonces vos te tenés que hisopar cada vez que vas, y bueno, los actores se hisopaban creo que cada 2 o 3 días, tenés que ponerte un montón de elementos encima, etcétera, que hacían que no era lo mismo que decir voy todos los días y paso a ver cómo están grabando, porque además molestás, porque además sabés que sos uno más en esa burbuja, que tiene que ser una burbuja muy, muy cuidada para que nadie esté en riesgo, ¿no? Y bueno, se ha concedido ya o ya tenéis a la vista la segunda temporada. Es horrible, ¿no? Que te pregunten de la segunda temporada y no estás disfrutando todavía la primera. No, y además es una presión altísima porque bueno, la vara quedó súper alta porque la vio muchísima gente. Tuvimos muy buenas devoluciones de los que vieron la serie, entonces todos están esperando, todos te ponen, por favor, ¿cuándo sale? Entonces, no solamente cuándo sale, sino que te hacen pedidos, ¿no? Quiero que tal personaje tal cosa, quiero que tal personaje tal otra, y todos hacen pedidos además que son contradictorios, que si le haces caso a uno no le puedes hacer caso al otro, y bueno, por supuesto que nosotros vamos a ir con la historia por donde nos parece que sea mejor para la historia, pero eso no quita que vos lees todos esos mensajes y decís, ay madre mía, yo no voy a poder cumplir con todas estas expectativas de ninguna manera, ¿no? Así que todo eso es complicado. Bueno, seguro que sí, Claudia. Para terminar ya la entrevista, porque estamos encantados de estar aquí contigo, pero nos van a echar del estudio, entonces hay que terminarla. Maldito Libro cumple 4 años y siempre nos gusta hacer pasar mal pues un ratito, ¿no?, a los invitados, ¿no? ¿Para qué le vamos a preguntar cuál es el libro favorito? Que eso es muy fácil, Claudia. Lo que queremos es que nos digas si hay algún libro relacionado con la fe que te parece especialmente polémico. Claro, polémicos hay algunos, ¿no? Sobre todo cuando se meten con religiones que yo conozco menos, ¿no? Y que entonces surgen ciertas cuestiones, pero no, me costaría nombrarlo. Pero mira, yo te voy a mostrar uno que no es polémico para mí, es polémico para los demás, por lo tanto es polémico, que son estos dos, que yo los usé mucho en el trabajo, que es La apología de la blasfemia de Jean-Paul Gaultier. Bueno, esto es radio, pero digamos, sí. Y El espejismo de Dios de Richard Dawkins. ¿Y por qué son polémicos? Son polémicos porque son libros que reivindican el ateísmo, en el sentido de que hay una gran tradición de respeto por las religiones, ¿no? Todos tenemos que respetar las religiones del otro. A mí muchas veces, en estos días que me han atacado tanto, hay algunos que pastores evangélicos que no me atacaban, pero todo el tiempo terminaban su mensaje diciendo una cita bíblica y diciéndome bendiciones y diciéndome Dios, que yo voy a pedirle a Dios que te proteja. Y yo pensaba para mí misma, que soy atea, si yo terminara mis frases diciendo, te pido por favor que disfrutes muy bien tu día porque no hay nada después de esto y Dios no existe, sería un escándalo, porque eso es lo que yo creo, y creo que es un buen consejo, porque como creo que digamos que no existe del paraíso, pienso que lo mejor es que uno sepa qué es esto y que hay que vivir lo mejor que se pueda y con felicidad, porque después no hay nada. Yo pienso eso. Ahora, yo no me atrevería a decírselo a otro, porque el otro se puede sentir ofendido en su fe. Ahora, el que tiene fe en el Dios que sea, me puede a mí saludar citando a San Mateo, a San Marcos, y esto y lo otro, y que la Virgen me proteja, y yo tengo que decir muchas gracias, porque es polémico ser ateo. En uno de estos libros, no me acuerdo si es en el de Richard Dawkins o en el de Gaultier, dice que en Estados Unidos se hizo una encuesta y se le preguntó a la gente si votarían a un presidente de determinada religión. Entonces se le preguntaba si votarían a un protestante, evangélico, católico, musulmán, judío, lo que sea. Y en todos los casos, la respuesta positiva estaba cerca del 90%, 91, 92, 89, pero siempre del 90%. Cuando se le pregunta si votarían a un ateo, la respuesta es del 50%, porque hay como una desconfianza con respecto al ser ateo. Entonces yo creo que estos dos libros, que justamente de lo que hablan es de eso, ¿no? De la posibilidad de ser ateo y la posibilidad de también que nos dejen, digamos, vivir nuestra
nuestra religión, que es una religión que no tiene que ver con un Dios, que tiene que ver con otros principios, que somos, vos podés ser igual de espiritual, igual de querer al otro, igual de amable, igual de consciente de lo que tenés que ayudar a los demás, sin pensar que existe un Dios. Pero eso está como, es muy, muy polémico, te digo. La gente además como que tenía una imagen de mí que cuando yo digo soy atea, yo veo que se les transforma la cara y muchos me dicen, no, atea no, agnóstica, porque quieren que diga que soy agnóstica, ¿no? Y entonces un periodista hace poco me dijo, bueno, yo te entiendo, pero yo soy agnóstico porque me parece que ser ateo es un poco soberbio, ¿no? Y le dije, mirá, lo que acabas de decir es soberbio, porque ¿por qué yo no puedo ser atea? Y vos me decís que tengo que ser agnóstica porque si soy atea es soberbio, pero vos decidís ser agnóstico y decirme a mí que soy soberbia porque no creo en nada. Pobrecita de mí, en todo caso, que no creo en nada y no siento el reparo de pensar después de esto hay otra cosa. Ojalá tuviera eso, porque creo que es mucho más fácil, es lo que dice Alfredo, ¿no? Alfredo en Catedrales al final dice, déjenme por lo menos creer en algo ahora que sé que que me queda un poco tiempo y que necesito creer en algo, y es totalmente válido eso. Pero bueno, uno a veces no elige en lo que cree y en lo que no cree, porque son cuestiones que pasan por otros lugares, no necesariamente por la voluntad. Pues sí, hay que hacer lo que dice Alfredo, que comentabas, que cada uno tenga su catedral, ¿no? En ese hermoso final. Muchísimas gracias, Claudia, por hablar con nosotros de Catedrales, que publicada en Alfaguara aquí en España, y también por hablar del Reino, que está en Netflix y que bueno, que te engancha y quieres la segunda y la tercera, la segunda temporada, Claudia, por ahora la segunda. Por ahora la segunda. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima entonces. Un abrazo, Claudia.